Vámonos aquí en la Biblia de papel. Amén. Les había venido diciendo, ¿no?, que la Biblia electrónica la han venido contaminando. Se los vengo diciendo. Pues ya se lo demostré estos días a varios hermanos en una clase cómo versículos bíblicos han desaparecido de la Biblia electrónica. Y en mucha Biblia de papel ya los quitaron también. Y la gente sigue confiando ciegamente. Y varios versículos que son de intercesión, de liberación, los han eliminado. ¿Cuál es la razón? Que usted no tenga la verdad. Porque lo que nos hace libre a nosotros es la verdad. Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 22. Vamos a comenzar allí, en el versículo 6. Versículo 6, 22, 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Primer punto que vamos a trabajar allí. Isaac no era un niñito. Isaac era un joven. Pero como quiera era el primero de Sara. Y no era el primero de Abraham, pero era el de la simiente. Era el prometido. Quiero enseñarte allí. Y tomó Abraham. ¿Qué tomó Abraham? ¿Tomó la leña o tomó un palo? Un leño. ¿O tomó la leña? Ajá. Del holocausto. Y para un holocausto, ¿la leña es mucho o es poco? La leña es mucha. ¿Y la puso sobre quién? Él nada más iba Abraham y sabe por qué no la cargó. ¿Por qué no la cargó Abraham? Porque los papás de hoy día no giran alrededor de Dios para que los hijos giren, nos vean a nosotros girar alrededor de Dios y entonces ellos también giren alrededor de Dios, sino que hoy nosotros estamos adorando casi a nuestros hijos y nosotros cargamos la leña, cargamos el fuego, cargamos el cuchillo, cargamos al niño y cargamos el burro también, sí hay que cargarlo. Porque el niño no puede hacer nada o la niña no puede hacer nada. No. Abraham puso la leña del holocausto donde el mismo niño iba a ser sacrificado y no fue sacrificado porque Dios lo detuvo desde el cielo y lo puso sobre los hombros de Isaac para que la cargara. El niño sabía que él era el holocausto, pero la pusieron sobre él. Y aquí hay algo importante, aquí hay una enseñanza y es que nosotros tenemos que volver a lo que es la crianza bíblica. La crianza bíblica es girar alrededor de Dios. Girar alrededor de Dios, no girar alrededor de los hijos. No es girar ni alrededor de los nietos. Hay que girar alrededor de Dios. Porque cuando los más pequeños nos vean a nosotros siendo obedientes, mírenme para acá, siendo obediente a Dios. Esto es Dios en este momento. Aquí está la palabra. Y los nietos me vean a mí siendo obediente a Dios. Y todo el mundo me ve a mí siendo obediente a Dios. Ellos van a querer ser obedientes a Dios porque me van a querer imitar. Recuerde, los niños no oyen casi a sus padres. Los niños oyen a los papás de los amigos. Los niños, más que oír a sus padres, lo que hacen es modelar a sus padres. Hacen lo que los padres hacen. Si los padre y madre adoran a Dios, ellos adoran a Dios. Si los padres y los madres lo que les gusta estar chismeando, ellos van a chismear. Si los padres el padre y la madre hablan de los demás, ellos lo van a hacer. Si el padre y la madre es un hombre y una mujer de oración, ellos van a orar. Si el padre y la madre leen la palabra, ellos van a leer la palabra. Si el padre y la madre son gente de ayuno, ellos van a ayunar. Porque así es el orden de Dios. Es el orden hebraico. El orden bíblico es ese. Y quisiéramos cambiar esto. En verdad quisiéramos cambiar una parte de esto. Y es que los hijos no nos oyen, nos modelan. Si le hablamos bajito, ellos aprenden a hablar bajito. Y cuando le gritamos, ellos van a aprender a gritar. Y si la única manera que obedezcan es gritándoles y tragándonos a nuestros niños, poniendo nuestra nariz con la nariz de ellos, nuestros ojos con los ojos de ellos, nuestra frente con la frente de ellos, y gritándoles y tragándonos allí, así van a ser ellos también. Porque es un modelo, pero Abraham hizo una cosa correcta. Aunque el holocausto era el hijo, porque Abraham sabía lo que iba. Abraham no estaba engañado. Sara, si se lo hubiesen llevado engañada quizás. Pero Sara ni supo a qué iba Abraham. Porque Abraham nada más le dijo a Sara, iremos, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Esa era la fe de Abraham. La Biblia dice la fe de Abraham.
Pero no por eso, y por saber que en Isaac, y que lo había tenido en la vejez, ha sido un golpe de suerte divino, por fe, no por eso se lo echó al hombro a Isaac, y él cargó también a la leña, y cargó el fuego y el cuchillo. No, 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 no. Lo puso sobre los hombros, dando a demostrar que todo tiene un orden. Todo tiene un orden en la Biblia. Y escúcheme, si ese orden usted lo rompe, quiero que me escuchen. Si usted rompe ese orden, usted está rompiendo el orden futuro de su familia, porque está rompiendo el orden. El orden no lo pone usted y yo, porque nosotros humanamente somos fracasados humanamente. Por eso hemos venido a Cristo, y Cristo vino a reparar lo que se había roto. Nuestro corazón, nuestra vida rota, la ha reparado Cristo. Y cuando somos honestos, decimos, sí, Señor, tú has reparado nuestra vida, porque la palabra dice que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Todos hemos pecado como ovejas que no tienen pastor, nos hemos descarriados, pero Cristo ha venido a unir los pedazos. El orden no lo da usted, la conclusión no la da usted. Usted y yo somos, según Pablo, somos soldados. Y lo enseñamos el viernes también en la clase. Dice Pablo, a la verdad, todos corren, pero solo uno recibe la medalla de oro. ¿Por qué no hay 1000 medallas de oro en el maratón de Chicago? Deberían haber 50.000, ¿por qué no hay 1000 medallas de oro? No, hay una medalla de oro, una de plata, una de bronce y todo lo demás las de bienvenida, que llegó hasta la meta por participación. Así trabaja esto. Cada vez que usted y yo queramos dar el orden y la conclusión de esto, vamos a producir daño. Los que somos adultos no lo vemos. Los que son pequeños se van a tener que comer el caramelo. Sigue la palabra diciendo. Y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Porque un niño no puede llevar o no debe llevar la dirección de un hogar. La dirección de un hogar, el fuego es la palabra, que es Cristo, la antorcha, la luz que alumbra. No le toca a los niños llevarla en la casa. Nos toca a nosotros los padres. Y eso es lo más duro a veces, porque los niños se convierten en los que más oran, en los que más le creen a Dios. Son los primeros que quieren ir a la iglesia. Los padres a veces quieren dormir hasta las 12 de la noche del mediodía los domingos, y los niños son los primeros que se levantan. Es hora de ir a la iglesia. Vamos a vestirnos. Go to the church. Ellos son los primeros. Los padres somos responsables de llevar la antorcha. Por supuesto, no apagada, sino prendida. El cuchillo, la palabra que corta, es la que nosotros la trazamos. La tenemos que trazar los adultos en una casa. Y fueron ambos juntos. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo sería ese trago amargo de Abraham? ¿Cómo explicarle esto a este niño? A este joven que podía zafarse y salir corriendo. ¿Cuál era el plan de Dios? Este plan no era de Abraham. Por cierto, este plan de sacrificar a su único hijo, a su unigénito hijo, no era un plan humano. Abraham estaba cumpliendo las reglas de un plan divino. Qué tremendo cuando los padres escuchan y entienden un plan divino y dicen, lo voy a ejecutar. Porque si esto viene de Dios, lo voy a ejecutar. Quizás no lo entienden mucho en mi casa. Quizás voy a tener un par de problemas, pero esto es el plan divino y esto hay que hacerlo. El 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham dice, Dios se proveerá. Y en eso está basada esta clase, este pensamiento de hoy, en que Dios siempre se provee. Yo le voy a decir algo, yo no sé usted si en un momento determinado ha tenido cortas las finanzas no muy cortas, pero ha tenido que hacer reajustes. Bueno, primero pago esto y después pago aquello. Reajustes.
para manejar las cuentas. Pero Abraham dijo algo muy sabio y que corre en el tiempo y en la eternidad. Dios siempre tiene. Dios se proveerá de cordero. Hijo, Dios siempre tiene. Dios no reajusta las cuentas. Dios no compra una casa con el banco. Porque a veces la cabeza se nos va. Si yo nunca le debo nada a nadie, tienes la casa pagada 100%, ¿la pudiste pagar de un solo tiro? No, al banco. Entonces tú estás en la lista también de los que tienen que aprender a reubicar la finanza. Porque las casas no, en verdad no es un activo, es un pasivo, que creemos que es un activo. Pero Dios no. Dios nunca está falto de cuentas. Dios siempre tiene. Dios siempre tiene. A Dios siempre le alcanza y le sobra. Dios se proveerá. Vamos a leer el 9, por favor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, porque Dios trabaja con fecha de principio y fecha de final, porque si no, usted no tiene fecha de principio y fecha de final, ¿qué es? Un sueño. Un sueño. Hasta que no tenga fecha de principio y fecha de final, no es una meta. Las metas son aquellos sueños que usted le pone fecha para empezar y fecha para terminar. Eso se convirtió en una meta. De resto es un sueño. Dios no, Dios le dijo a Abraham, empieza a caminar, yo te voy a decir dónde es. Porque se te va a enredar el GPS. Y empezó a caminar. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, no era más allá ni más acá, era en el lugar y en el tiempo específico del Señor. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Sabe qué es componer la leña, verdad? No es que se tira allí la leña, no, se llama componer la leña. Todo tiene que estar trabado unos con otros, en triángulo, en cuadro, en cuadrado, pero todo ajustado. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. ¿Era el hijo del vecino? ¿Ah? ¿Buscaron en la cárcel al muchacho que más echa problemas en la ciudad y se lo llevó? No, no llevó al hijo del vecino, ni al muchacho de la penitenciaría que más problemas trae en la ciudad, ni la muchacha que más anda chocando carros. No, no hizo eso. Se llevó a su propio hijo y ató a su propio hijo. ¿Quién lo ató? ¿Un ángel? No, un ángel no ató al niño, al joven, al muchacho. No, no, no fue un ángel. ¿Fue un soldado? No, si hubiese llamado a Abraham un vecino se lo amarra rapidito. Se lo amarra y se lo pone rapidito. ¿Y qué quiere? Que haga el trabajo rápido. Pero no, era Abraham quien tenía que hacer esto. Porque a Abraham le pusieron el examen. El examen era para que pudiera llegar a un nivel muy alto. Dios siempre se proveerá. Es la primera cosa que le acabo de enseñar. Que Dios nunca está falto ni fallo. Esas palabras son nuestras. Pero lo segundo aquí es que Abraham tenía la decisión de amarrar al muchacho para el sacrificio o no. Dice la escritura, y ató. No solamente iba leña, no solamente iba fuego, no solamente iba cuchillo, no solamente iba el niño, también llevaban cuerda. Abraham llevaba una cuerda. Ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando lo puso sobre la leña, ¿qué fue lo primero que entendió Isaac allí? Isaac podía entender dos cosas. Primero, mi padre no me ama. Lo segundo que pudo entender Isaac es, yo soy el holocausto. Yo pregunté, ¿dónde está el cordero? Yo soy el holocausto. Lo entendió Isaac ese día, que él era el holocausto. También pudo haber pensado que Dios no le amaba.
que su padre no le amaba. Pero aquí vemos el segundo punto importante. Sabiendo y entendiendo nosotros que este es un ejemplo, un modelo pequeño físico, una maqueta de lo que un día iba a suceder, cuando Dios entregaría a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros. Nosotros hoy lo comprendemos por la gracia, por la palabra que tenemos, esta palabra bendita, revelada que tenemos por el Espíritu Santo. Pero aquí entendemos un segundo punto. ¿Abraham se lo negaba a Dios o ejecutaba la petición de Dios? ¿Cuál fue la petición de Dios para llegar hasta aquí? Se apareció Dios a Abraham y le dijo, dame tu hijo, lo quiero en sacrificio. Desde aquel momento que recibió la palabra hasta este momento, ¿cuántos pensamientos vinieron al corazón de Abraham para obedecer? Pero sin obediencia nadie pasa el examen. Sin obediencia no hay éxito completo. No lo hay. La obediencia tiene que ser completa. Y el modelo de Abraham humanamente es un modelo completo. Porque a él no le pidieron un holocausto de un animal, sino de su propio hijo. Y él mismo compuso la leña, él mismo ató al muchacho y él mismo lo puso sobre la leña. ¿Y usted sabe para qué lo puso sobre la leña? Para sacrificarlo. Y los judíos no sacrifican con el animal hacia arriba. El hebreo sacrifica al animal hacia abajo, cortándole la carótida, la yugular, para que se desangre, porque ningún animal puede ser ofrecido a Dios sin que se derrame toda su sangre. Ningún judío come carne de un pollo, de una gallina, de vacuno, bovino, lo que usted quiera, sin que lo pongan boca abajo y lo degollen sin aturdimiento, porque los animales son aturdidos en el matadero, con electricidad, con gas CO2 y con un golpe de pistola de aire. Así los aturden. Están vivos, pero están aturdidos. En el mundo hebreo no se puede hacer eso. Tiene que estar vivo y consciente para ser degollado. Y esta escena es muy drástica, pero no estoy hablando aquí del becerrito de diciembre. Estoy hablando de un hijo, del único hijo en el cual estaba la simiente de Abraham que Dios había prometido. Y Dios se lo pidió a Abraham. Y aunque el niño era amado, quiero que me ponga atención en esto, que esto es muy importante y sagrado. El niño era amado, muy amado. El niño era deseado. Abraham y Sara deseaban tener este niño y ellos no pudieron. Y en la intervención divina el niño llegó. Y el niño había una promesa a través de este niño. Y entonces este niño era el niño que iba a heredar todo. Ahora había un motivo por el cual se había trabajado, se había ahorrado, se había reunido, se había metido en granero. Todo había ahora una razón. Era la descendencia en este niño. Y Dios se aparece y lo pide. No podría llamar a Dios egoísta, porque así pensamos nosotros. Pero Dios dijo, quiero saber, Abraham, si lo más grande en tu corazón es tu hijo o soy yo. ¿Es tu hijo o soy yo? Porque Abraham había mostrado que Dios era lo más sagrado y lo más importante para él. Ahora Dios quería saber si Abraham tenía congruencia en lo que mostraba, pero ahora con su corazón. A veces nosotros quedamos muy lejos de Abraham, siendo Abraham tan ser humano como nosotros. Y es porque nosotros terminamos adorando a los hijos. Y en vez de formarlos, terminamos mucho, y perdonen la palabra, terminamos siendo payasos. Porque hay que hacerlos todos felices y reír, que se rían todo el tiempo y que sean
que sean felices y que nunca se entristezcan y que nunca pase nada, ni que el sol los toque, ni que el viento los toque. No, 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 porque son mis hijos. Hey, no son tuyos. No son tuyos, ni son míos. Son de Dios. Y peor cuando venimos a la iglesia y los presentamos. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Qué quiere usted, hermano, con este niño? Que lo presente al Señor. ¿Está seguro que quiere que lo presente? Sí, quiero que lo presente o lo bautice delante al Señor. Entonces, usted se lo está dando a Dios. Sí, se lo estoy dando a Dios. Ok, pero cuando termina el servicio, cuando usted deja al niño, ¿se lo deja en la iglesia? Lo debería dejar en la iglesia. No dijo que era del Señor. ¿Por qué no lo deja en la iglesia? ¿No fue lo que pasó con Samuel? La mamá se lo llevó y cuando lo hubo destetado, lo trajeron al templo y dijo Ana al sacerdote Elí: este niño yo no lo tenía ni me podía llegar, pero oré a Dios, Dios me lo dio y yo le prometí a Dios que sería de él. Aquí está el niño. Lo amaba, lo quería proteger, lo quería educar, pero ella había hecho una promesa: es de Dios, es de Dios, y se lo llevó, literalmente lo llevó. Nosotros los presentamos, lo bautizamos y nos llevamos para la casa. Y cuidado, alguien lo mira mal, al niño o a la niña. Como dijo un predicador, que se pierde el niño de la casa, si no, ni la ciudad duerme. Si se pierde el niño un día, ni la ciudad duerme. Eso es cierto. A Abraham le pasó lo mismo. Solo que a Abraham le pidieron que lo pusiera en una leña y lo degollara como holocausto a Dios. Era un examen. Óigame. No había nada en contra del niño. El niño no había pecado. El niño era inocente. El niño vino de parte de Dios. Vino de parte del corazón de Dios a esta familia. El examen era para Abraham. Y ya no era Abraham, ahora era Abraham. Pero tenía que demostrar que había congruencia. Porque nosotros a veces le decimos a Dios que le amamos con la boca, pero con el corazón a veces somos rebeldes. Con el corazón somos rebeldes. Hacemos lo que queremos. Y aquí a veces andamos casi con un rosario en la mano. Bien santos, santurriones. Y en la casa maldecimos a medio mundo. No, señor. Así no se puede trabajar, dijo Dios. Vamos a ver, Abrancito, si en verdad tú estás hecho del cuero que dice que estás hecho. Y Abraham fue y puso al niño sobre el holocausto. Versículo 10, por favor. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al niño. El cuchillo no estaba muy lejos. No estaba muy lejos de Abraham para degollar al niño. Ya el niño estaba sobre el holocausto. Y Abraham echó mano sobre el cuchillo. ¿Cuál era la fe de Abraham? La fe de Abraham era que Dios podía y iba a levantar a este niño aún de las cenizas. De allí Dios levantaría a este niño. Era la fe de Abraham. Porque Abraham sabía que no podía tener este niño. Porque su mujer era estéril. Ya se había ido los periodos. Era imposible que ella estuviera embarazada. Estaban ancianos. Y sabe que había llegado por la fe. Por cumplir Dios su palabra. Esperaron en paciencia y el niño llegó, creyéndole a Dios. Esperar para que llegara el niño fue un show. Después les cuento ese show en el mundo hebreo. El chistecito de Abraham y la viejita Sara. Tuvieron que esperar para que llegara el niño. Y después cuando llega el niño, que parece que ya colorín colorado, ahora Dios se aparece y le dice: quiero que me ofrezcas a Isaac, tu hijo, tu único, a quien tanto amas. Mire cómo es Dios. Dios le especifica y le dice a Abraham: el cual tú amas tanto. Ahora quiero que me lo dejes en sacrificio. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo. Es allí donde yo veo el nivel de la fe de Abraham. Un ángel no pudo llegar hasta abajo. A un ángel no le dio tiempo de bajar y decirle a Abraham: no le hagas nada, muchacho. Agarró por el... No le hagas nada. No le dio tiempo a un ángel. Desde el cielo a la tierra, tan rápido que andan, y no le daba tiempo. Por eso que el ángel desde el cielo gritó. Desde el cielo dio la voz.
no lo toques. No le toques. Abraham sabía algo. Y Abraham sabía que lo grande no estaba en tener el niño. Lo grande estaba en tenerlo a él, al Todopoderoso. Porque el Todopoderoso hace milagros sobrenaturales. Y si Abraham sabía que aunque Isaac se fuera en esta vida, Dios iba a hacer algo para que la simiente corriera, porque el que había dado la palabra de que tendría simiente como las estrellas del cielo y como la arena del mar, era Dios eterno, y él no miente. A veces nosotros queremos que Dios trabaje como nosotros los humanos. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Sus caminos son diferentes a los nuestros. ¿Quién lo entenderá? Por eso que a veces nosotros queremos meter a Dios en nuestros zapatos. Queremos meter a Dios en nuestros pantalones, en nuestras camisas. Queremos meter a Dios a nuestra manera. Y que Dios piense como yo pienso. Y que Dios camine como yo camino. Y Dios dice así, de esa manera no va a trabajar. Te vas a estrellar porque yo no me voy a meter en tus zapatos ni en tus pantalones. Y tu cinto a mí no me queda, ni tu camisa es mi talla. Yo camino de una manera, yo reacciono de una manera, y a ti te toca seguir mis huellas. No, yo voy a seguir las tuyas. Me estoy explicando, iglesia. Es allí donde comienzan a ser nuestros errores, que queremos que Dios camine sobre nuestros pasos. No, somos nosotros que tenemos que caminar sobre los pasos del Señor. Y tengo que decirle, no es fácil caminar sobre los pasos del Señor, porque aunque dice el Señor que ligere su carga, el problema no es la carga, el problema es quien carga la carga, que somos nosotros. El problema somos nosotros como personas, como iglesia, que queremos que Dios lo haga a nuestra manera, porque es que yo pienso que así tiene que ser. Y Dios dice, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo que a tu manera? No, mijo. 10,000 años antes que tú nacieras, ya yo existo. Y yo tengo una manera de ser. A ti te tiene que bastar seguir mis pasos. No voy a seguir los tuyos. Y dijo el ángel, Abraham, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. El 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová. ¿Qué significa ya conozco que temes a Jehová? ¿Qué significa esa expresión? Porque ya conozco que temes a Jehová. Significa que Dios sabía que Abraham ya en su corazón le había pasado la cuchilla en el cuello al niño. En la cabeza de Abraham, en el corazón de Abraham, ya él veía al niño cortado, con su sangre derramada, y él cortándolo en pedazos. Grotesca la imagen. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Y no es Dios todavía, ni lo será. Es el padre de los bendecidos. Abraham es el padre de los bendecidos, aquí terrenalmente. Los hijos de Abraham, los bendecidos, dice la Escritura. Ya conozco que temes a Jehová. Eso significa que en el corazón de Abraham ya había degollado al niño para ofrecerlo. Abraham no andaba con juego. Abraham no era de doble ánimo. No era de medias tintas. Abraham no. Abraham decía que iba a hacer algo y lo hacía. Por eso que era amigo de Dios. Se conocían mucho. Por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y ahora vuelve a aparecer Dios en su manera de hablar. Tu único. Cualquiera diría, wow, sarcásticamente, ¿no? No, es resaltando el tema, resaltando la escena. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El 13, por favor, Angelito. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Porque yo le dije a ustedes que a Dios nunca le quedan las cuentas fallas. Dios paga su cuenta y todavía le queda para el resto del año pagarlo. Dios siempre tiene para proveerse. Siempre tiene para proveerse. Y claro, no apareció un cordero, sino que apareció ¿qué? No un cordero, sino un carnero. El cordero lo dejamos, dijo Dios.
Agarra el carnero y preséntalo. Pudo haber dicho Abraham, y el cordero lo dejamos para el Gólgota. Vaya. ¿Qué les parece? Dios dijo, el cordero lo dejamos para el Gólgota. Todavía no es el tiempo. Y agarró el carnero y lo degolló, lo escuartizó y lo quemó y lo presentó delante de Dios. Ese es el grado de obediencia. Cuando nosotros vemos que Dios es el primero que da. Cuando se iban a matar al niño, ¿quién buscó el carnero? ¿Abraham? No. Fue Dios quien puso al carnero allí. Dios lo puso allí. Dios no quería que ofrecieran un niño, pero este era un examen para Abraham. A veces Dios quiere que nosotros hagamos algo para Él y predecimos, no, usted ponga eso en la balanza. No, que hay que hacer algo en la iglesia. No, póngalo en la balanza. Sí, primero es la escuela. Primero la escuela, después la iglesia. En pocas palabras, primero son las cosas suyas, después es Dios. Después es Dios. ¿Nos queremos parecer a Abraham o aquí nos queremos parecer nosotros? Primero son ellos. Yo aprendí una vez, y alguien me contó de México, que la gente que trabaja en el campo, los que son de México me dirán si lo conocen, si es verdad o mentira, que cuando llegaba la hora de comer, a los primeros que le van de comer no eran los niños. ¿Quiénes eran los primeros que comían en un rancho? El papá y los hermanos que vienen de trabajar allá de las tierras y de los animales, porque ellos tienen que tener fuerza porque para allá vuelven otra vez a trabajar. Nosotros que decimos aquí, en la ciudad, los niños y mujeres primero. Cambiamos el orden y cambiamos el orden en tantas cosas. Y no estoy diciendo que los padres tienen que comer primero, no estoy diciendo eso, pero es que así hemos cambiado el orden de todo. De todo hemos cambiado el orden. Y yo cuando escuché eso, yo dije, wow, qué tremenda enseñanza. Primero los papás, primero los hermanos mayores, porque ellos tienen que comer e irse otra vez al campo a trabajar duro. Y después comen niños, y después comen los más débiles y los abuelitos, y ahí hasta donde vaya alcanzando. Yo dije, tan para darnos clase a los de la ciudad. Tan para darnos clase. Pero en la ciudad, ¿qué? La sociedad nueva, ¿qué? Imagínese que Dios le pidiera a usted hoy su hijo. No, hombre, sacrifican al pastor. Te ofrecemos al pastor. Y hasta 2 si queremos, que aquí tenemos 3. No, hombre, alguien le pide la suegra y no ha terminado Dios de decir suegra cuando ya la estamos ofreciendo al Señor. Vámonos, rápido. Pero que Dios nos pidiera un hijo en sacrificio. Dios no hace eso. Hoy día lo hace con otro tipo de sacrificio. Cuando le hemos presentado a Dios los niños y las niñas en el altar, le hemos dicho a Dios que son de ellos. Y no son muchas veces de Dios. Mentiras, son nuestros. Son nuestros. Y no quiero que me los miren, ni me los toquen, ni con el pétalo de una flor. Y allá afuera, porquería y media que se van a encontrar. Y usted ni lo va a saber. Esa es la verdad. Pero a Abraham no le pasó eso. A Abraham le dijeron, sacrifícame el hijo que te di de la promesa. La única esperanza que tú tienes para tener una heredad, para tener nietos y bisnietos, quiero que me lo ofrezca. Y Abraham de los que dijo, para luego es tarde. Obediencia. Pero ahora de allí saltamos rápidamente al 14. Ahora vea esto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Alguien le tuvo que dar a Dios? ¿Alguien le tuvo que prestar a Dios? ¿Alguien le tuvo que ayudar a Dios a cuidar a sus hijos? ¿Alguien le tuvo que decir a Dios cómo hacer las cosas? No. Dios, Jehová, se proveerá. Dios siempre tiene. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. Si Dios le pide algo a usted, o a usted se le ocurrió un día abrir la boca y decir, mi vida es tuya, lo que tú quieras, Señor. Mis hijos son tuyos, lo que tú quieras. Mi hogar es tuyo, Señor, lo que tú quieras. Mis carros son tuyos, lo que tú quieras.
Mis talentos son tuyos, Señor, lo que tú quieras. Mi tiempo es tuyo, Señor, lo que tú quieras. Tienes que pasar el examen. Tú y yo no somos diferentes a Abraham. Tenemos que pasar el examen. Pero si tú pasas el examen, como lo pasó Abraham, y Dios está con nosotros, mira lo que dice el versículo. Vamos a leer el... Vamos a leer el 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ya que usted conoce toda la escena, y no me has rehusado tu hijo. Imagínense, para la muerte, para un sacrificio, que Dios le pida a su hijo y le diga a su hija y le diga, quiero usarlos, quiero llevármelos como misioneros, como evangelistas, quiero que sean profesores en una escuela en el sur, en el South Side de Chicago. Y usted sabe que las cosas no están a veces muy buenas por allá. Ah, no, y no hay otro lugar. No habrá otro lugar menos peligroso. No me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré, porque Dios sí sabe recompensar la obediencia. Dios recompensa la obediencia. De cierto te bendeciré. Ese de cierto es que no hay algo que impida, algo ni antes ni después por encima de la palabra del Señor. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quiere más? Mire toda la bendición que le llegó a Abraham, por cuanto él no negó. El 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál es el secreto aquí entonces? Por cuanto obedeciste a la suegra, a la esposa, al esposo, porque hoy Dios le habla al esposo y le dice, quiero que tu familia entre 3 días de ayuno. Y hay que consultarlo con la esposa, a ver si es que ella quiere. Señor, déjame preguntarle a mi esposa así, ¿qué opina ella? ¿Qué opina ella? No, Dios está trabajando contigo. ¿Eres la cabeza o pongo otra? Dice el Señor. ¿Cómo es la cosa? ¿Puedo contar contigo? ¿Voy a brillar contigo o no? Y es allí donde los matrimonios se vuelven débiles. No es que estoy en desacuerdo de la tiranía. No estoy de acuerdo con la tiranía, perdón. Pero creo que Dios sigue bregando con personas específicamente. Y cuando brega específicamente con personas con cabeza en un hogar, se supone que esa cabeza tiene una ayuda idónea, no dueña, idónea. Son dos cosas diferentes, idónea, no dueña. Porque no los dos van a dar cuenta a Dios al mismo tiempo. Uno va a dar cuenta a Dios y después dará cuenta al otro. Es que las parejas están creyendo que los dos le van a dar cuenta a Dios. Es que la mujer que me diste, no, eso no trabaja. Eso no va a trabajar con Adán. ¿Por qué trabaja con Adán? Porque Adán no buscó ninguna mujer. Dios se la llevó y le dijo, esta es tu mujer. ¿O no? Fue Dios que se la llevó. Entre 45.000 millones de mujeres, usted escogió la que escogió. Lo que trato de decir es que hay orden en los hogares. Tiene que haber orden. Tiene que haber orden. A veces debemos llevar la cosa como con chiste. Como con chiste. Para que nos sintamos todos en paz. Pero entre el esposo y la esposa, más vale que el esposo tenga sus dos oídos oyendo a Dios. Y cuando está la esposa, uno oiga a Dios o uno oiga a la esposa.
Pero cuando los dos están oyendo a la esposa y ella es la que está oyendo a Dios y no a usted, va a haber problemas. Pero si Dios nos pide que quiere que le preparemos nuestros hijos para algo que Él quiere, ¿quiénes somos nosotros para negárselo? ¿Quién eres tú para ponerle destino a tus hijos? ¿Quién eres tú para ponerle destino a tu hogar? ¿Quién eres tú? Yo soy de los que cree que los hijos hay que formarlos en laboratorio. Usted diga, bueno, estos niños vamos a llevarlos para la matemática, para la ciencia, van a tocar estos instrumentos perfectos, porque usted tiene que tener un plan. Pero escuche a Dios, porque Dios tiene un plan perfecto, perfecto. Y ese plan va a traer gozo, y va a traer triunfo, y va a traer que tu legado se perpetúe en el tiempo. Se perpetúe en el tiempo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo trabaja la bendición? La bendición trabaja de la siguiente manera. Dios da un plan, Dios da las órdenes, Dios da la enseñanza, pero el primero que aporta para que se cumpla, ¿quién es? Dios. En este cuadro que hemos visto, váyase a Juan 3:16, porque ahí donde está el cordero que no apareció. El cordero que no apareció allí. Y ahí ahora no están solamente Abraham, su mujer y su hijo y su casa. No, ahora aquí está usted y yo también. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo es todo lo que hubo antes de usted, todo lo que está viendo con usted y todo lo que vendrá después de usted. Porque la muerte vicaria de Jesús complementa todo y no muere en el tiempo. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es el primero que ha dado? Dios. Porque usted puede dar una ofrenda y puede servir en la iglesia para muchas cosas, pero no puede salvar a nadie. Quien salva es Cristo. Quien salva es Cristo. Y de tal manera Dios te amó a ti y a mí, que entregó a su unigénito Hijo para que usted no se pierda, ni yo me pierda, sino que todos seamos salvos. Y no lo dio para condenar al mundo, sino para salvarlo. Dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, solamente por Él. Entonces, cuando hablamos de primicia, tenemos que empezar diciendo quién es el primero que ha dado y quién es el que ha dado más, que nadie lo podrá alcanzar, pues el Señor. El Señor es el que más ha dado. Terminando, Romanos 8:32, para que usted vea cuánto da Dios. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, imagínense, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sigue dando Dios. No solamente dio a su Hijo por nosotros, sino que nos dice una información maravillosa. Con Él también nos quiere dar todas las cosas. Entonces, cuando tu mente te dice que Dios no necesita nada, ya lo ves, Dios lo tiene todo. Lo único que Dios quiere es que todo el tiempo estemos en el examen de Abraham. Hasta dónde somos capaces de oír y obedecer la voz de Dios que está en su palabra. De aquí en adelante, todo lo que yo quiera enseñar de ofrenda o de diezmo este mes es así de chiquito al lado de esta enseñanza que Abraham no le negó a Dios su hijo, pero no lo tuvo que matar.
Dios proveyó un carnero y le dijo a Abraham, mata al carnero. El cordero lo dejamos para más adelante, para el Gólgota. Pero no era un animal. Ahora fue el unigénito Hijo de Dios, como dijo la cita bíblica que leímos antes. Y Dios lo mató a Jesús en la cruz, por usted y por mí. Entonces no deje que su mente le diga que Dios le quiere robar. Porque si Dios quisiera robarnos, usted no se daría cuenta. Dios no tenía por qué matar a Jesús por nosotros. No tenía por qué hacerlo. Lo quiso hacer. Porque Él considera que usted y yo valemos muchísimo. Aunque mucha gente no te ha dado el valor que tú te mereces. Aunque tú has luchado contra ti mismo. Aunque muchos amigos te han despreciado y te han humillado. Dios mató a Jesús en el Calvario. Porque Él cree que tú vales mucho. Porque tú tienes un valor incalculable para Dios. Entonces, ¿quiénes somos a veces nosotros para decir, Dios me quiere robar? La iglesia me quiere robar. Dios no necesita. No, Dios lo que quiere es una oportunidad para bendecirme y para cambiar mi vida y mi familia. Cuando usted mira para atrás su familia, cuánta gente grande y maravillosa ve en su familia. Cuánta gente grande y maravillosa ve en su familia. A veces no vemos nada bueno sino dolor y tristeza. Y Dios quiere cambiar el futuro de tu familia, pero necesita que pases el examen. Necesita que tú le creas a Él. Que tú le digas, Señor, no solamente te he dado mi vida, todo lo que me pidas te lo daré, Señor. Todo lo que me pidas te lo daré. Porque ya veo que tú, todo lo que has hecho es por cambiar mi vida y mi futuro. Quizás no veré mis bisnietos y tataranietos, quizás no los veré, Señor. Pero confiada estoy, que Dios, que tú vas a hacer algo maravilloso, porque yo estoy creyendo en ti, Señor. Y así como no negaste a tu hijo para que muriera en el Calvario por mí, yo no te voy a negar mi vida. Y todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo es tuyo, Señor. Esos son los Abraham de Dios. Y eso es lo que Dios está esperando. En su casa usted lee Filipenses capítulo 4, lo lee allí. Su casa, Filipenses 4, 10 al 16, donde el apóstol dice, yo los felicito que ustedes pudieron sembrar una y otra vez en la causa del ministerio y del evangelio. No solamente lo hicieron, sino que buscaron la oportunidad para hacerlo. Y lo hicieron una y otra vez. Una y otra vez lo hicieron. Y los felicita. Ese es lo que yo quisiera que el Espíritu Santo diga de mí. Yo te felicito, hijo, porque tú buscas la oportunidad de sembrar en mi causa, de sembrar en el evangelio, con tu finanza, con tus dones, con los talentos. Tú no te niegas a depositar tu confianza en mi vida. Yo no quiero depositar mi confianza en el dinero. Yo no quiero depositar mi confianza en la salud, porque todas ellas se van rápido. La salud se va. Ya sabemos que para morir nada más hay que estar vivo, no hay que estar enfermo. Y Dios no se lleva al más viejo. Dios se lleva al que se le cumple el tiempo de irse. Y puede tener la edad que tenga, desde recién nacido hasta el último año de su vida. Porque Dios es Dios. Y para siempre su misericordia. Pero no porque lo haga Él es malo. Él es bueno. Hay cosas que yo no entiendo y usted tampoco. Y en esta tierra no las entenderemos. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo maravilloso. Y podemos seguir confiando en Él. Pero nadie se escapa del examen. Póngasela fácil a Dios. Póngasela fácil a Dios. Porque nadie se escapa del examen. Todo esto para poder ser grande entre los hombres y las mujeres de fe, usted tiene que aprender a dar. Y lo primero que tiene que dar es su vida y su hogar. Porque igualmente Dios lo toma cuando Él quiere. Y no pide permiso. El plan de Dios es muy diferente al mío y al suyo.
Cuando mi papá nació, mi abuelo, Américo, que está en la presencia del Señor, había perdido su primer hijo porque había un virus de tos que se llama toferina. Y ese virus mató a mi tío mayor. Murió. Y mi abuelo solo le trajo una preocupación de sus hijos muy tremenda. Y cuando nació mi papá, él no permitía que mi papá anduviera descalzo, porque el piso es frío. Y mi papá, igualmente conmigo y con mis hermanos, nunca le gustó que anduviéramos descalzo. ¿Quién le enseñó eso a mi papá? Mi abuelo. Mi abuelo le puso eso. No era malo, pero era mi abuelo. Mi papá lo absorbió. Mi abuela era diferente. Mi abuela medio india, ella quería que corriéramos en la tierra descalzo. Cuando mis tíos iban a agarrar a sus hijos, decían, no, déjelo. No, déjelo, decía mi abuela. Cuando se querían poner belicosos mis tíos, le decían, no, están aquí en mi casa. Y ese es mi nieto, déjelo ahí, que coma tierra si quiere. Porque ella era diferente. Pero mi papá absorbió de mi abuelo que el piso frío era muy peligroso. Al igual usted y yo somos padres y no somos perfectos. Y a veces hacemos cosas que no están bien. Pero si podemos enmendar, hay que hacerlo. Yo no puedo porque yo terminé con mis hijos. Yo tengo ahora son nietas. A Dios gracias por ellas. Son un regalo del amor de Dios. Pero yo no puedo criar nietas porque las nietas tienen sus padres. Yo no voy a cometer, y ellos tampoco van a permitir que yo cometa ese error. Ni me van a permitir. Puedo opinar, pero yo no puedo inmiscuirme. Porque lo que yo no hice, no lo hice. ¿Sí me explico? Si lo hice bien, lo hice mal. Mis nietas no las puedo criar yo. Las van a criar sus padres. Ellos van a cometer errores, sí. Y van a tener que pagar el precio también. Pero si podemos oír, usted puede oír, puede enmendar. Los que están solteros pueden oír y prepararse. Háganlo. Del examen nadie se escapa. Pero Dios siempre bendice cuando obedecemos su palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es maravilloso, Dios es glorioso, Dios es sublime. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios.